¿Alguna vez has sentido que las personas que más amas están construyendo una jaula de oro a tu alrededor mientras te sonríen con una ternura que hiela la sangre? Me llamo Clara, y a mis 75 años he descubierto que el afecto de mis hijos se ha transformado en una vigilancia asfixiante, una especie de teatro macabro donde cada mamá descansa o nosotros nos ocupamos de todo, oculta una impaciencia voraz por heredar mis silencios y mis tierras. Antes de revelarte cómo empecé a notar que las cerraduras de mi propia casa cambiaban de sentido y que mis medicinas tenían un sabor extraño, te pregunto a ti que observas desde fuera. ¿Crees que la familia es siempre un refugio seguro o puede convertirse en el nido de los traidores más peligrosos? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, porque lo que estoy a punto de contarte podría estar sucediendo ahora mismo en el salón de tu vecino. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando el sol se ponía tras los cipreses de mi jardín, y mis 3 hijos, Julián, Sofía y el pequeño Ernesto, aparecieron en mi puerta sin avisar, con esas caras de preocupación impostada que solo se usan en los funerales o en las lecturas de testamentos prematuros. Me sentaron en mi sillón orejero, el mismo donde una vez les leí cuentos de hadas, y con una suavidad que me resultó insultante, empezaron a sugerir que mi gestión de la propiedad era errática, que las facturas se acumulaban y que, tal vez, solo tal vez, mi mente empezaba a traicionarme como una vieja radio que pierde la sintonía. Yo los miraba, fijándome en cómo sus ojos evitaban los míos, buscando en las esquinas de la habitación alguna prueba de mi supuesta demencia, y sentí una oleada de frío que no tenía nada que ver con la corriente que entraba por la ventana. Julián, el mayor, hablaba de protección jurídica, Sofía mencionaba comodidades modernas, y Ernesto, siempre el más débil, simplemente asentía con la mirada fija en sus zapatos de marca comprados seguramente con el dinero que yo todavía les enviaba cada mes. No decían, queremos tu dinero, decían, queremos tu paz, pero en el lenguaje de los lobos, la paz de la oveja es el silencio eterno. Me trajeron una taza de té que olía ligeramente diferente, algo metálico y punzante, que despertó mis instintos de supervivencia más primarios, y en ese instante decidí que, si ellos querían jugar a que yo era una anciana indefensa y senil, yo les daría la mejor actuación de mi vida, mientras preparaba mi contraataque desde las sombras de esta casa que ellos ya daban por vendida. La casa misma, con sus techos altos y sus pasillos llenos de ecos, parecía advertirme que las paredes tenían oídos y que mis propios hijos habían instalado cámaras de seguridad por mi bien, transformando mi hogar en una prisión transparente donde cada uno de mis suspiros era analizado por sus deudas bancarias. Me quedé allí, asintiendo con la cabeza ligeramente inclinada, fingiendo que me costaba recordar el nombre del abogado de la familia, mientras por dentro mi mente trazaba un mapa de todas las trampas que ellos mismos estaban cavando, sin saber que yo todavía guardaba las llaves del sótano, donde se esconden los verdaderos pecados de nuestra estirpe. La cena fue un desfile de hipocresía. Me cortaron la carne como si fuera un niño pequeño y me hablaron en tonos agudos, tratándome como a un objeto decorativo que pronto sería guardado en un desván, y pude ver el brillo de la codicia en sus pupilas cada vez que mencionaban el valor del terreno colindante al bosque. No saben que he pasado décadas observando sus debilidades, que conozco sus fracasos financieros y sus matrimonios rotos que intentan parchear con mi patrimonio, y que esta anciana que ven hoy tiene más fuego en las venas que todos ellos juntos. Al final de la noche, cuando me dejaron sola en mi habitación bajo el pretexto de que necesitaba un sueño reparador, cerré la puerta con llave y me quedé mirando la oscuridad, comprendiendo que la batalla por mi dignidad y por la verdad de mi familia acababa de empezar bajo el techo que yo misma construí con sudor y lágrimas que ellos nunca valoraron.
El juego ha comenzado, mis queridos hijos, y no tenéis ni la menor idea de lo que esta madre es capaz de hacer para proteger el honor que vosotros habéis decidido pisotear por un puñado de monedas de plata. Al día siguiente, la casa amaneció sumergida en una neblina espesa que parecía filtrarse a través de los cristales, pero la verdadera oscuridad no estaba fuera, sino en la mirada de mi hija Sofía, mientras me servía el desayuno con una sonrisa gélida y me preguntaba si recordaba dónde había puesto mis llaves la noche anterior. Antes de contarte cómo mis propios hijos empezaron a mover los muebles del lugar y a ocultar mis pertenencias para hacerme creer que estaba perdiendo la razón, te pregunto, ¿alguna vez alguien en quien confías plenamente ha intentado convencerte de que lo que viste o escuchaste no fue real? Comparte tu experiencia sobre la manipulación emocional aquí abajo, porque lo que estoy viviendo es una guerra psicológica donde la verdad es el primer rehén. Mamá, ayer dijiste que querías vender el cuadro del abuelo, ¿no te acuerdas? Me soltó Julián mientras entraba en el salón con un aire de falsa preocupación, y yo, que sabía perfectamente que no había pronunciado tales palabras, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda al darme cuenta de que estaban empezando a fabricar recuerdos para sustituir mi realidad. Pasé la mañana observando cómo cambiaban sutilmente los objetos de mi mesilla de noche. Movían mi pastillero, escondían mis gafas, y luego aparecían con ellas en la mano diciendo que las habían encontrado en la cocina, en lugares donde yo sabía que no había estado. Es una táctica cruel, diseñada para desgastar mi resistencia y hacerme dudar de mis propios sentidos, una forma de borrarme antes de que muera físicamente para que el juez no tenga dudas al declarar mi incapacidad legal. Lo que ellos no saben es que mi memoria es como un archivo de acero y que cada una de sus mentiras queda registrada en mi mente como una mancha de tinta negra sobre un papel blanco. Me hablaban con esa paciencia condescendiente que se le tiene a los niños o a los animales domésticos, simplificando su vocabulario y repitiéndome las cosas varias veces, como si mi cerebro fuera un colador incapaz de retener una frase completa. Quizás deberíamos llamar al doctor Martínez para que te cambie la medicación. Pareces un poco confundida hoy, insistía Sofía, mientras me observaba con una intensidad depredadora, esperando que yo explotara en un arranque de ira que ellos pudieran grabar como prueba de mi inestabilidad emocional. Pero me mantuve tranquila, respirando hondo y fingiendo esa mirada perdida que ellos tanto deseaban ver, dejando que creyeran que su veneno estaba haciendo efecto mientras yo, en el silencio de mi interior, analizaba cada uno de sus movimientos. La casa se había convertido en un campo de minas, donde cada conversación era una trampa, y cada gesto de cariño era un anzuelo oculto tras una carnada de hipocresía familiar. Incluso Ernesto, el más joven, intentó convencerme de que yo había olvidado nuestra última cena juntos, describiendo detalles inexistentes, con una convicción que me hacía preguntarme en qué momento mis hijos se habían convertido en actores tan consumados de la mentira. Sentí una soledad inmensa al ver que el amor que les di durante décadas no era suficiente para frenar su ambición, y que para ellos yo ya no era una madre, sino un obstáculo administrativo que debía ser removido con elegancia y disimulo. Por la tarde, encontré mi diario personal abierto sobre el escritorio de Julián, y supe que ya no respetaban ni el último reducto de mi privacidad, buscando en mis escritos alguna debilidad que pudieran explotar en mi contra. Pero yo también tengo mis secretos, y he empezado a escribir notas falsas en lugares visibles para llevarlos por un camino de pistas erróneas, mientras escondo los documentos importantes en el único lugar de esta casa que ellos todavía temen visitar, el viejo sótano donde los secretos de su padre aún descansan bajo llave. Esta guerra de desgaste solo ha fortalecido mi determinación de no ceder ni un milímetro de mi cordura, porque si ellos quieren que me pierda en el laberinto de las sombras prestadas, yo seré quien apague la luz y los deje atrapados en su propia red de engaños.
La noche cayó de nuevo, y mientras ellos brindaban en el piso de abajo por su inminente victoria, yo me quedé en la penumbra de mi cuarto, repasando cada una de sus manipulaciones y preparando el siguiente paso de este ajedrez mortal, donde mi vida y mi libertad son el único premio en juego. No voy a permitir que me conviertan en una sombra en mi propia casa. Si quieren jugar a los fantasmas, yo les enseñaré que los espectros del pasado tienen mucho más poder que sus ambiciones del presente. El aire de la biblioteca estaba cargado con el olor rancio del papel viejo y el aroma demasiado dulce del perfume de Sofía, mientras los tres se agrupaban a mi alrededor, como cuervos, sobre una presa que todavía respira. Julián puso sobre la mesa un fajo de documentos encuadernados en cuero, con sellos notariales que brillaban bajo la luz de la lámpara como advertencias silenciosas de mi propia desaparición legal. Antes de contarte cómo intentaron forzar mi mano para que firmara la cesión de la finca de los Olivos bajo el pretexto de que las tierras son una carga demasiado pesada para tu edad, dime una cosa, ¿hasta dónde crees que llega el derecho de los hijos sobre el patrimonio que los padres construyeron con el sacrificio de toda una vida? Déjame tu comentario porque la frontera entre el cuidado y el robo se ha vuelto invisible en esta sala. Mi hijo mayor sacó su pluma de plata, un regalo que yo misma le hice cuando se graduó, y me la tendió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, instándome a poner mi rúbrica en una serie de espacios marcados con cruces rojas. Es solo para simplificar las cosas, mamá, para que no tengas que preocuparte por los impuestos, ni por los colonos que siempre intentan engañarte, decía con esa voz aterciopelada que escondía una urgencia eléctrica. Yo miraba los papeles, fingiendo que mis ojos cansados no podían enfocar las letras pequeñas, pero en realidad estaba leyendo cada cláusula, cada párrafo donde se especificaba que mi control sobre el lugar donde nací y donde murió mi esposo pasaba íntegramente a una sociedad limitada de la que ellos eran los únicos beneficiarios. Sofía me acariciaba el hombro con una mano que sentía como una garra de hielo, susurrándome que después de firmar podríamos irnos de vacaciones, que ya no tendría que lidiar con los problemas del mundo real y que podría vivir en una eterna primavera de descanso. Sentí una náusea profunda al darme cuenta de que para ellos mi vida solo tenía valor si estaba plasmada en un documento de propiedad, y que mi negativa a firmar era lo único que me mantenía a salvo de ser enviada a un rincón olvidado de alguna residencia de lujo. Ernesto, el más joven, evitaba mirarme a la cara mientras jugueteaba con el borde de la alfombra, pero su silencio era tan cómplice como las palabras de los otros dos, una traición muda que me dolía más que cualquier grito. Me pedían que renunciara a mi historia, a los árboles que vi crecer y a las tierras que guardaban los secretos de nuestra familia, todo a cambio de una seguridad ficticia dictada por su propia avaricia. Fingí un temblor en la mano, dejando caer la pluma sobre la alfombra de seda, y vi cómo la frustración cruzaba el rostro de Julián como un relámpago oscuro antes de que pudiera ocultarla tras su máscara de paciencia filial. Me duele la cabeza, hijos míos. El sol de la tarde me marea, y no puedo leer estas letras tan pequeñas. Balbuceé con la voz quebradiza, disfrutando por un instante del pánico que vi en sus ojos, al notar que su plan de ejecución rápida se retrasaba un día más. Intentaron insistir, recordándome mi supuesta confusión de la mañana anterior, tratando de usar el gaslighting como una herramienta para empujarme hacia el abismo del despojo, pero me mantuve firme en mi papel de anciana frágil. Cada vez que me presionaban, yo les respondía con una anécdota irrelevante del pasado, llevándolos por caminos de conversación que no llevaban a ninguna parte, desesperándolos con mi aparente falta de enfoque, mientras por dentro anotaba cada una de sus tácticas de presión. La biblioteca se convirtió en un escenario de resistencia silenciosa, donde el tiempo parecía haberse detenido. Ellos con su prisa por el dinero, y yo con mi necesidad de justicia,
separados por una mesa de roble que ha visto pasar más verdades de las que ellos podrán soportar jamás. Al final, después de una hora de asedio constante, Julián recogió los papeles con un gesto brusco, incapaz de mantener la farsa por más tiempo, y me dejaron sola con la advertencia de que volveríamos a hablar de esto mañana cuando estuviera más despejada. Al verlos salir, me di cuenta de que el tiempo se me agotaba y que la presión no haría más que aumentar hasta que el nudo en mi cuello fuera insoportable. Pero lo que ellos no saben es que, mientras ellos planifican cómo quitarme las tierras, yo estoy planificando cómo quitarles la venda de los ojos y mostrarles que esta madre a la que intentan estafar todavía tiene un as bajo la manga que ninguno de sus abogados ha previsto. El patrimonio de la familia no es un botín de guerra, es un legado de honor, y no dejaré que lo conviertan en cenizas para alimentar su estilo de vida vacío y pretencioso. La noche cayó sobre Los Olivos, y mientras mis hijos discutían mis facultades mentales en la planta baja, yo empecé a revisar el doble fondo de mi escritorio, buscando la correspondencia que probaría que su prisa no es por mi bienestar, sino por una deuda que los está devorando desde dentro. La noche se sentía como una pesada manta de terciopelo que intentaba asfixiar los secretos de esta casa, pero mis oídos, agudizados por la desconfianza y el miedo, captaron un murmullo que no provenía del viento entre los cipreses, sino de la cocina, justo debajo de mi habitación. Me levanté de la cama sin encender la luz, moviéndome como una sombra sobre la madera que juraría que no crujía para no delatar mi presencia, y me acerqué al viejo conducto de ventilación que conectaba las plantas, un secreto arquitectónico que mis hijos habían olvidado hace años. Antes de contarte las palabras exactas con las que Julián y Sofía decidieron mi destino final y cómo planeaban borrarme de mi propia historia, dime de corazón, ¿crees que el dinero tiene el poder de transformar a un hijo amado en un verdugo despiadado? ¿O es que esa maldad siempre estuvo allí, oculta bajo la superficie? Cuéntame si has vivido una traición similar, porque lo que escuché esa noche cambió mi alma para siempre. No podemos esperar más, Julián. El banco ha enviado el último aviso, y si no tenemos su firma para el viernes, perderemos todo lo que hemos invertido en la constructora, decía la voz de Sofía, despojada de toda la dulzura falsa que me mostraba durante el día. Julián respondió con un tono bronco, cargado de una impaciencia que me hizo temblar. Lo sé, pero la vieja se está volviendo más astuta de lo que pensábamos. Ese numerito de la confusión y el dolor de cabeza es solo una táctica para ganar tiempo. Tenemos que presionar más con el doctor Martínez para que firme el informe de incapacidad total. Me quedé helada, con la espalda pegada a la pared fría, escuchando cómo mis propios hijos hablaban de mí como si fuera una mercancía defectuosa, un obstáculo que debía ser removido para salvar sus malas inversiones y sus estilos de vida mediocres. Ernesto, el más joven, intentó balbucear algo sobre la moralidad, pero Julián lo silenció rápidamente, recordándole sus deudas de juego y cómo solo la venta de estas tierras podría evitar que terminara en la calle. Planearon incluso el lugar donde me enviarían, una residencia alejada, una especie de exilio dorado donde las visitas serían restringidas y donde ellos tendrían el control absoluto sobre mis finanzas y mis movimientos. Escuchar a la carne de mi carne discutir mi muerte civil con tanta frialdad fue como si me clavaran 1000 agujas de hielo en el pecho, pero en lugar de romperme, ese dolor se transformó en una rabia lúcida y afilada que me dio la fuerza necesaria para no desfallecer. Ya no era solo una madre herida, era una mujer que entendía que estaba conviviendo con extraños, que solo compartían mi apellido por conveniencia y que mi supervivencia dependía exclusivamente de mi capacidad para seguir fingiendo mientras buscaba sus puntos débiles. Se reían de mi supuesta fragilidad, comentando lo fácil que sería convencer al notario de que mis facultades estaban mermadas, sin saber que cada una de sus frases quedaba grabada en mi memoria como una prueba irrefutable de su conspiración.
La oscuridad de la noche se volvió mi aliada, ocultando las lágrimas de decepción que rodaban por mis mejillas, mientras escuchaba cómo se repartían mis joyas, mis cuadros y mis recuerdos más preciados, antes incluso de que yo dejara de respirar. En ese pasillo oscuro, rodeada de los retratos de mis antepasados que parecían mirarme con lástima, comprendí que la familia que creía haber construido con amor era en realidad un castillo de naipes sostenido por la codicia, y que el tiempo de las sutilezas había terminado. Me retiré a mi cama con el corazón latiendo como un tambor de guerra, jurando que no verían ni una sola moneda de mi herencia, y que pagarán por cada segundo de angustia que me estaban haciendo pasar. La traición tiene un eco que no se apaga fácilmente, y esa noche el sonido de sus voces conspirando se convirtió en el combustible que alimentaría mi resistencia hasta el final. No saben que la vieja astuta, como me llamó Julián, tiene más recursos de los que ellos pueden imaginar, y que la verdadera historia de esta familia apenas está empezando a escribirse con la sangre de su propia ingratitud. Al cerrar los ojos, no busqué el sueño, sino la estrategia perfecta para desmantelar su red de mentiras antes de que el sol volviera a iluminar sus rostros hipócritas. El sol de la mañana siguiente entró por mi ventana con una claridad casi violenta, pero esta vez no me desperté como una víctima, sino como una mujer que ha decidido quemar todos sus barcos para no tener otra opción que la victoria absoluta sobre sus propios hijos. Tras escuchar sus planes macabros en la oscuridad de la noche, sentí que una energía gélida y calculadora reemplazaba la calidez del amor maternal que alguna vez sentí, y me preparé para el teatro de mi vida con una precisión que ni Julián con su arrogancia ejecutiva podría sospechar. Antes de contarte cómo empecé a fingir un empeoramiento de mi estado mental para distraerlos mientras yo, en las sombras, buscaba las llaves del archivo secreto de su padre, dime, ¿alguna vez has tenido que fingir debilidad ante alguien que te subestimaba solo para ganar la ventaja estratégica y descubrir sus verdaderas intenciones? Tu opinión me dará la fuerza necesaria para seguir con este engaño, porque la soledad de la lucha es el precio de la libertad. Bajé a desayunar con el paso ligeramente vacilante, dejando que mi mirada se perdiera en el vacío de vez en cuando, y disfruté del brillo de satisfacción en los ojos de Sofía al creer que su veneno psicológico estaba surtiendo efecto finalmente. Me hablaban de nuevo con esa lentitud exasperante, pero yo, mientras fingía que me costaba sostener la cuchara, estaba analizando cada rincón de la casa que ahora veía como un mapa de guerra lleno de escondites y pruebas potenciales. Aproveché el momento en que Julián salió a una de sus llamadas de negocios y Sofía se distrajo con su teléfono para deslizarme hacia el despacho de mi difunto marido, un lugar que ellos evitaban por respeto o quizás por miedo a los fantasmas de una autoridad que nunca pudieron igualar. Mis dedos, a pesar de la edad, se movieron con una agilidad sorprendente entre los libros de la estantería, buscando ese mecanismo oculto que recordaba vagamente de las noches de confidencias con mi esposo, hasta que un clic casi imperceptible me indicó que la resistencia de la madera había cedido. No buscaba dinero, buscaba información, porque en este juego de poder, los datos son más valiosos que el oro, y yo necesitaba entender exactamente qué deudas los tenían tan desesperados como para querer enterrarme en vida. Encontré una serie de carpetas rojas con sellos de bancos extranjeros y supe, con una mezcla de horror y triunfo, que Julián había malversado no solo el capital de su empresa, sino también parte del fondo de pensiones que mi esposo había dejado para el futuro de toda la familia. La traición era más profunda de lo que imaginaba. No solo querían mi presente, ya habían robado el pasado y el futuro de sus propios hermanos y descendientes en una espiral de codicia sin fin. Guardé los documentos más comprometedores bajo mi ropa, sintiendo el papel frío contra mi piel, como una armadura que me protegería de sus próximos ataques, y regresé al salón justo a tiempo
para que Ernesto entrara y me encontrara mirando las flores con aire ausente. La adrenalina corría por mis venas, dándome una lucidez que me asustaba a mí misma, pero sabía que no podía cometer ni un solo error, pues cualquier signo de inteligencia real les daría la excusa perfecta para acelerar el proceso de incapacitación legal que estaban preparando. Empecé a recolectar pruebas de sus descuidos, de sus conversaciones grabadas con mi viejo grabador de voz, que escondí tras los libros, y de cada uno de sus intentos de manipular mis medicinas, creando un expediente de sombras que usaría cuando llegara el momento de la cena final. Me sentía como una espía en mi propio territorio, redescubriendo que la vulnerabilidad de la vejez es, en realidad, un camuflaje perfecto para una mente que se niega a ser domesticada por la avaricia ajena. Cada gesto de amabilidad que ellos tenían conmigo lo recibía con una sonrisa vacía, mientras por dentro me reía de su arrogancia, de su estúpida creencia de que una madre deja de ser inteligente solo porque su piel se arruga o su cabello se vuelve blanco. La resistencia había comenzado, y aunque estaba sola en esta gran mansión llena de traidores, sentía que el espíritu de mis antepasados me sostenía, recordándome que el honor de esta casa no se negocia con ladrones que llevan mi propia sangre. La tarde se desvaneció entre sospechas y silencios compartidos, y mientras ellos brindaban por lo que creían que era mi inminente derrota, yo me encerré en el baño para leer detalladamente los documentos robados, confirmando que la red de mentiras de Julián era tan frágil que solo necesitaba un empujón para colapsar sobre todos ellos. No soy una anciana perdida en el tiempo. Soy el testigo de sus pecados y el juez que decidirá su sentencia. Y antes de que el sol vuelva a salir, habré tejido una red de la que ninguno de mis 3 hijos podrá escapar sin mostrar su verdadero rostro al mundo. El juego de sombras apenas está entrando en su fase más peligrosa, y yo estoy lista para bailar en la oscuridad hasta que la verdad brille con la fuerza de un incendio. El silencio de la noche se convirtió en mi único aliado, mientras me arrodillaba ante el viejo baúl de cedro, escondido bajo una pila de mantas polvorientas, en el rincón más oscuro del desván, sintiendo que cada latido de mi corazón era un golpe de justicia contra la traición de mis hijos. Con las manos todavía temblorosas por la adrenalina de mi investigación secreta, logré abrir la cerradura oxidada que guardaba no solo recuerdos de mi juventud, sino el verdadero motivo de la desesperación de Julián y la hipocresía de Sofía. Antes de contarte el contenido de la carta del abogado que cambió por completo el tablero de juego y reveló que mis hijos no solo eran codiciosos, sino también criminales financieros, dime con sinceridad, ¿hasta qué punto perdonarías a un hijo que ha puesto en riesgo el techo sobre tu cabeza para salvarse de sus propios errores vergonzosos? Comparte tu opinión conmigo, porque lo que descubrí en ese papel amarillento me obligó a endurecer mi alma más allá de lo que creía posible para una madre. La carta, fechada hace apenas 3 meses y firmada por un bufete de abogados que mi difunto esposo solía usar para casos de extrema confidencialidad, no iba dirigida a mí, sino a Julián, y en ella se le advertía de que el desvío de fondos de la herencia familiar hacia sus empresas fantasma en el extranjero había sido detectado por una auditoría interna. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies al leer que mi hijo mayor, el orgullo de la familia, había estado usando el patrimonio que debía proteger a sus hermanos y a mis futuros nietos como un casino personal para alimentar su ego de millonario de papel. Pero la traición no terminaba ahí. Encontré registros de préstamos bancarios donde mi firma había sido falsificada con una precisión escalofriante, probando que Sofía y Ernesto no eran solo observadores pasivos, sino cómplices necesarios que habían vendido el futuro de esta casa por unos años de lujo ficticio y apariencias sociales en la capital. Me di cuenta de que su prisa por declararme incapacitada no era una cuestión de comodidad,
sino una necesidad vital de ocultar sus crímenes antes de que yo descubriera que legalmente ya habían empezado a desmantelar mi vida sin mi consentimiento. Mientras leía las amenazas de embargo y las notificaciones de deuda, entendí que la residencia de lujo que me prometían no era más que una cárcel donde planeaban silenciarme para siempre, mientras ellos liquidaban los restos de nuestra historia familiar para pagar a sus acreedores. Las lágrimas de decepción que brotaron de mis ojos no eran de debilidad, sino de una rabia purificadora que quemaba los últimos puentes de piedad que me quedaban hacia esos extraños que llevaban mi sangre. La carta detallaba también una cláusula secreta del testamento de mi marido, que mis hijos habían intentado ignorar. Un fondo de reserva que solo yo podía activar en caso de necesidad extrema. Una fortuna que ellos no podían tocar sin mi huella dactilar y mi plena facultad mental. Y ahí residía la clave de todo su teatro de gaslighting y manipulación. Querían mi mente porque mi cuerpo ya no les servía. Querían que yo misma les entregara la llave de su salvación financiera sin saber que lo que estaban haciendo era cavar su propia tumba legal frente a una madre que ahora conocía todos sus pecados. Guardé el documento original en un lugar que ni siquiera ellos imaginarían y dejé en el baúl una copia con una pequeña nota manuscrita que decía: «La verdad siempre encuentra la luz», esperando el momento en que alguno de ellos, movido por la codicia, regresara al desván y encontrara el primer aviso de su propia destrucción. La casa, que antes me parecía una prisión, ahora se sentía como una fortaleza que yo debía defender con cada gramo de mi astucia, pues ya no peleaba solo por mi libertad, sino por el honor de un apellido que mis hijos habían decidido arrastrar por el fango de la corrupción. Bajé del desván con la espalda más erguida que nunca, sintiendo que el peso de los 75 años se desvanecía ante la urgencia de mi misión, y cuando me crucé con Julián en el pasillo, le sostuve la mirada con una intensidad que lo hizo retroceder un paso, aunque él lo atribuyó a un momento de agitación senil. No saben que la anciana que ellos subestiman acaba de encontrar el arma definitiva para desmantelar su imperio de mentiras, y que antes de que termine la semana, cada uno de ellos tendrá que rendir cuentas ante el tribunal de mi justicia materna. El juego de sombras ha terminado, y la luz de la verdad está empezando a quemar los bordes de su realidad construida. Ahora, solo queda esperar a que el pánico los obligue a cometer el error final, que me permita liberar a mi familia de su propio veneno. El aire de la tarde se volvió pesado y eléctrico, mientras observaba desde la penumbra de mi balcón cómo Julián y un hombre desconocido, vestido con un traje gris que gritaba ambición corporativa, recorrían los límites de nuestra propiedad con planos desplegados y gestos de urgencia que no encajaban con una simple venta inmobiliaria. Me agazapé tras las cortinas de encaje, sintiendo que cada una de sus pisadas sobre mi tierra era una profanación, y gracias al viejo monitor de bebés que logré esconder cerca del porche, sus voces llegaron a mí con una claridad aterradora que reveló el último nivel de su traición. Antes de contarte el secreto geológico que esconde el subsuelo de esta finca y por qué mis hijos están dispuestos a declararme loca con tal de excavar bajo mis pies, dime sinceramente, si descubrieras que tu hogar se asienta sobre una fortuna, ¿la protegerías a toda costa o la venderías para salvar a tus seres queridos de la ruina total, aunque ellos te hubieran traicionado? Tu respuesta me ayudará a entender si mi firmeza es justicia o simplemente una venganza necesaria. El hombre del traje gris hablaba de prospecciones, de vetas de litio y de un contrato de explotación minera que convertiría estos campos de olivos en una zona industrial desolada pero inmensamente rentable, una cifra con tantos ceros que hizo que a Julián se le cortara la respiración mientras asentía frenéticamente. Entendí entonces que su prisa no era solo por sus deudas bancarias, sino por una codicia de una magnitud que nunca imaginé. No querían vender la casa para que alguien más viviera en ella. Querían destruirla,
borrar mi historia y la de sus antepasados para alimentar la maquinaria de una multinacional a cambio de una comisión que los haría asquerosamente ricos. Sofía se unió a ellos poco después, y la escuché reírse mientras comentaba cómo usarían el informe falso de incapacidad para firmar el permiso de excavación, sin que yo pudiera emitir ni un solo grito de protesta legal. Una vez que esté en la clínica, el ruido de las excavadoras no será un problema. Ella ni siquiera sabrá dónde está, dijo con una frialdad que me hizo cerrar los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas. La magnitud del engaño me dejó sin aliento. Me estaban tratando como a una molestia que debía ser apartada para desenterrar el tesoro que mi esposo siempre supo que existía, pero que decidió proteger para mantener la paz de este valle. Descubrí, al revisar mis propios archivos esa misma noche, que mi difunto marido había rechazado ofertas millonarias durante años para preservar el ecosistema y la memoria de la familia, algo que sus hijos consideraban ahora una estupidez de viejo, que ellos estaban decididos a corregir por la fuerza. La desesperación de los lobos era evidente. Sus acreedores los estaban asfixiando y veían en el litio bajo mis olivos la única salida para no terminar en la cárcel por sus fraudes anteriores, lo que los convertía en enemigos capaces de cualquier cosa. Sentí una soledad inmensa, pero también una claridad absoluta. Yo era la última guardiana de este paraíso, y no permitiría que el suelo que guardaba las cenizas de mis recuerdos fuera devorado por la avaricia de 3 personas que olvidaron el significado de la palabra hogar. Cada minuto que pasaba, mi papel de anciana indefensa se volvía más difícil de mantener ante la rabia que bullía en mi interior. Pero sabía que si revelaba mi lucidez antes de tiempo, me arriesgaba a que usaran métodos más violentos para silenciarme. Estaba sentada sobre una mina de oro, y mis propios hijos eran los piratas que intentaban abordar el barco antes de que se hundiera, sin sospechar que yo ya había empezado a mover los hilos con el viejo notario de la ciudad para declarar la finca como patrimonio protegido e inalienable. El tablero de ajedrez estaba ahora completo. Ellos tenían la fuerza y el engaño, pero yo tenía la verdad y la tierra que los vio nacer, y juro por mi vida que antes de ver una sola máquina destrozando mis árboles, veré a mis hijos enfrentando las consecuencias de su propia ruina moral. La noche se cerró sobre nosotros con una tensión insoportable, y mientras ellos brindaban en el salón por una riqueza manchada de traición, yo me quedé mirando la luna, prometiéndole a la tierra que la protegería de su propia sangre con la astucia que solo una madre herida puede poseer. El secreto bajo las raíces ya no era una bendición, sino la maldición que sacaría a la luz lo peor de mi familia, y yo estaba dispuesta a ser la tormenta que arrasara con sus planes antes de que pudieran poner un solo pie en mi sótano. La atmósfera dentro de la casona se volvió irrespirable, no por el polvo del tiempo, sino por el hedor de una mentira que llevaba décadas pudriéndose en el núcleo de nuestra familia, y que finalmente salió a la luz cuando mis dedos rozaron un sobre lacrado, oculto tras el doble fondo del baúl de mi esposo. Durante 30 años me habían hecho creer que mi hermano menor, Mateo, se había marchado voluntariamente después de una disputa financiera, abandonándome en el momento en que más lo necesitaba. Pero la verdad escrita en esos documentos era mucho más siniestra y sangrienta. Antes de revelarte cómo mis hijos han estado utilizando esa vieja tragedia para manipular mi culpa y cómo descubrí que su padre no fue el héroe que todos creíamos, dime desde tu rincón del mundo, ¿podrías seguir amando la memoria de alguien si descubrieras que toda tu estabilidad actual se construyó sobre un acto de injusticia imperdonable? Tu respuesta me ayudará a procesar este vacío que siento en el pecho mientras el pasado se desmorona a mi alrededor. Descubrí, con una mezcla de horror y náusea, que Mateo no huyó, sino que fue expulsado y despojado de su parte de la herencia,
mediante una trama de falsificaciones orquestada por mi propio marido, y lo que es peor, que Julián, siendo apenas un joven, había ayudado a su padre a destruir la reputación de su tío para asegurar que el patrimonio no se dividiera. Me han mantenido en una burbuja de engaño, alimentando mi tristeza por la ausencia de mi hermano, mientras ellos se repartían el botín de un robo fratricida que marcó el inicio de la decadencia moral de mis hijos. Entendí que la avaricia de Julián no nació de la nada, sino que fue cultivada por un padre que le enseñó que la familia es solo una estructura de poder donde el más fuerte devora al más débil sin remordimientos. Sofía y Ernesto, aunque eran pequeños, crecieron escuchando la versión distorsionada de la historia, usándola años después para decirme que mi frágil memoria siempre había sido un problema, incluso desde los tiempos de la partida de Mateo, intentando vincular mi supuesta demencia actual con traumas del pasado que ellos mismos ayudaron a fabricar. Sentí que las paredes de la casa me aplastaban al darme cuenta de que cada cena de Navidad, cada cumpleaños y cada momento de aparente unión familiar había sido una representación teatral sobre un cementerio de secretos. Mis hijos no solo querían mi dinero ahora, estaban protegiendo el crimen fundacional de su estatus social, sabiendo que si yo recuperaba el control total y descubría la verdad sobre Mateo, podría revocar sus derechos y buscar la reparación que mi hermano nunca tuvo. La crueldad de Julián al mirarme a los ojos y decirme que estaba desvariando como el día que Mateo nos dejó, cobró un sentido nuevo y aterrador. Estaba usando un trauma que él mismo ayudó a crear para invalidar mi presente. Pero este descubrimiento me ha dado el arma final. Ahora no solo tengo pruebas de sus deudas actuales, sino también la evidencia del pecado original, que los destruiría social y legalmente si alguna vez viera la luz pública. Ya no son solo hijos codiciosos ante mis ojos, son los herederos de una estirpe de sombras que debe ser detenida antes de que el veneno alcance a la siguiente generación. Mientras ellos planean mi encierro en el salón de abajo, yo acaricio el sobre que contiene la fe de vida de Mateo, a quien localizaron mis propios investigadores privados en secreto, dándome cuenta de que la justicia no es solo proteger la tierra, sino limpiar el nombre de los que fueron sacrificados en el altar de esta propiedad. La noche es larga, y el dolor de descubrir que viví con desconocidos es inmenso, pero mi voluntad de hierro se ha forjado en el fuego de esta traición, y no descansaré hasta que cada mentira sea arrancada de raíz, incluso si eso significa ver cómo el prestigio de nuestro apellido se convierte en cenizas. El pasado ha vuelto para reclamar su deuda, y yo soy la encargada de cobrarla, sin importar cuánto duela ver la verdadera cara del hombre con el que compartí mi vida, y de los hijos que alimenté con historias de honor que resultaron ser humo. El sonido de la cerradura girando por fuera de mi propia habitación fue el eco definitivo que mató cualquier rastro de duda sobre la monstruosidad de mis hijos. Me habían encerrado bajo el pretexto de una crisis nerviosa que solo existía en sus mentes hambrientas de poder y dinero. La casa, que una vez fue el escenario de mis alegrías más puras, se transformó de repente en una fortaleza hostil, donde cada pasillo estaba vigilado por Ernesto, y cada comunicación con el exterior había sido cortada como si yo fuera una prisionera de guerra en mi propio territorio. Antes de revelarte cómo intentaron obligarme a firmar los documentos de incapacitación mediante el aislamiento y el miedo, y cómo logré ocultar mi pequeño grabador bajo el colchón para registrar sus amenazas, dime con total sinceridad, ¿qué harías tú si las personas que deben protegerte te privaran de tu libertad para robarte tu identidad y tu futuro? Tu respuesta me dará el coraje para resistir en esta penumbra, porque la traición familiar es el dolor más agudo que un ser humano puede soportar. Julián entraba cada pocas horas con una frialdad que me recordaba a un carcelero, lanzando sobre mi cama los mismos papeles de siempre. Pero esta vez
con un tono de voz que ya no ocultaba la violencia subyacente. «Firma de una vez, mamá, o el informe del doctor Martínez será mucho más severo y terminarás en una unidad psiquiátrica de la que no saldrás nunca», me gritaba mientras Sofía observaba desde la puerta con una indiferencia que me helaba la sangre, como si yo fuera un mueble viejo que simplemente estorbaba en sus planes de reforma. Me quitaron el teléfono, desconectaron el internet y le prohibieron a la empleada doméstica subir a verme, intentando que el silencio y la soledad quebraran mi voluntad de hierro, sin saber que mi mente estaba más lúcida que nunca, trazando el contraataque final. Sentía que el tiempo se me escapaba entre los dedos mientras escuchaba el ruido de camiones de carga en el exterior, indicando que ya estaban empezando a llevarse algunas de mis pertenencias más valiosas para venderlas en el mercado negro del arte y así calmar a sus acreedores más inmediatos. Cada insulto a mi inteligencia y cada intento de hacerme dudar de mi memoria solo alimentaba la hoguera de mi indignación, transformando mi miedo en una estrategia fría y letal que me permitía observar sus errores desde mi cautiverio. Ernesto, movido por un resto de culpa o quizás por cobardía, intentó traerme comida una noche y pedirme perdón entre susurros, pero le cerré la puerta en la cara mentalmente, entendiendo que su debilidad era tan peligrosa como la maldad abierta de Julián. Me mantenía hidratada con el agua del grifo, temiendo que la comida que me traía Sofía estuviera adulterada con sedantes para forzar mi firma mientras estuviera inconsciente, manteniendo una vigilia constante que me agotaba físicamente, pero me fortalecía espiritualmente. La presión era asfixiante. Me decían que el pueblo entero ya creía que yo había perdido la razón y que nadie vendría a buscarme, intentando anular mi existencia antes de que mi cuerpo dejara de latir. Pero lo que ellos no sospechaban era que yo ya había enviado un mensaje codificado al viejo notario días atrás y que cada una de sus amenazas de muerte civil estaba quedando registrada en la cinta magnética que sería su sentencia definitiva. La biblioteca de abajo, donde planeaban su futuro de lujo sobre mis cenizas, era ahora el centro de una conspiración que estaba a punto de colapsar bajo el peso de su propia arrogancia. Yo, encerrada en mi cuarto con la carta de Mateo contra el pecho, me sentía más libre que ellos, porque mientras ellos eran esclavos de sus deudas y de su odio, yo era la dueña de la verdad y de una tierra que nunca les pertenecería. El asedio de los cuervos estaba en su punto máximo, pero yo sabía que la noche siempre es más oscura justo antes del amanecer y que mi resistencia era el muro contra el que su avaricia terminaría por estrellarse. No voy a ceder, no voy a firmar y no voy a permitir que borren mi nombre de la historia de esta finca. Si este es el campo de batalla que han elegido, entonces conocerán la verdadera fuerza de una madre que ha decidido dejar de perdonar para empezar a juzgar. Esa noche, decidí que el teatro de la fragilidad debía terminar, y con una autoridad que los dejó mudos, ordené que se sirviera la cena en el gran comedor, el lugar donde las apariencias siempre habían sido el plato principal, pero donde hoy solo se serviría la verdad más cruda y amarga. Me vestí con mi mejor traje de seda negra, como quien asiste a un funeral o a una coronación, y bajé las escaleras con un paso tan firme que Julián, Sofía y Ernesto se quedaron petrificados en sus asientos, viéndome aparecer no como la anciana senil que intentaban encarcelar, sino como la matriarca que todavía sostiene las riendas de su destino. Antes de contarte cómo les serví en bandeja de plata las pruebas de sus crímenes y cómo sus rostros pasaron del triunfo al terror absoluto cuando mencioné el nombre de mi hermano Mateo, dime algo. ¿Hay algo más satisfactorio que ver la cara de un traidor cuando se da cuenta de que su víctima siempre fue un paso por delante de él? Tu respuesta es el brindis de justicia que necesito para cerrar este capítulo. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana fina, pero el ambiente era tan tenso que el aire parecía herir al respirar. Empecé la cena hablando del clima, de los olivos y de la importancia de la lealtad,
mientras ellos intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose en qué momento había recuperado la llave de mi habitación y, sobre todo, mi lucidez. Sé que tenéis deudas, sé lo del litio bajo mis pies y sé perfectamente que Julián ha robado el fondo que vuestro padre dejó para todos. Solté con una calma que los golpeó más fuerte que cualquier grito, dejando que el silencio posterior fuera devorado por el sonido de sus cubiertos chocando contra los platos. Saqué de mi bolso el pequeño grabador y reproduje sus amenazas de la noche anterior, dejando que sus propias voces, cargadas de odio y ambición, llenaran el comedor como fantasmas que ya no podían ser ignorados. Sofía intentó balbucear una excusa sobre mi bienestar, pero la silencié con un gesto seco de la mano, mientras ponía sobre la mesa la carta de Mateo y las pruebas de la falsificación de firmas que Julián había orquestado para robar a su propio tío. La palidez de sus rostros era la prueba definitiva de su derrota. Se vieron reflejados en el espejo de su propia bajeza, y por primera vez, el miedo en sus ojos no era hacia mi supuesta locura, sino hacia las consecuencias legales de sus actos. Les expliqué, mientras saboreaba mi vino, que cada uno de ellos había cavado su propia fosa, Julián con su fraude, Sofía con su complicidad y Ernesto con su cobardía, y que yo ya no era la madre que buscaba protegerlos, sino la jueza que estaba dispuesta a entregarlos a la justicia para limpiar el honor de esta casa. El brillo de la codicia en sus ojos se apagó, sustituido por una desesperación patética que los llevó a suplicar perdón, pero el tiempo de las lágrimas ya había pasado para mí cuando ellos decidieron cerrarme la puerta con llave. No les grité, no hubo necesidad. La verdad hablaba por sí sola, y cada documento que deslizaba por la mesa era un clavo más en el ataúd de sus ambiciones corporativas y personales. Fue una cena de máscaras caídas donde, por fin, pude ver quiénes eran realmente mis hijos, extraños movidos por hilos de oro que se habían roto al primer contacto con la realidad de mi resistencia. Al terminar, me levanté con la elegancia de quien ha ganado una guerra sin disparar una sola bala y les informé de que la policía y el notario ya estaban al tanto de todo, dándoles apenas unas horas para decidir si querían enfrentar el juicio o aceptar las condiciones de mi exilio familiar. Los dejé allí, rodeados de los restos de una cena que nunca olvidarán, comprendiendo que la vieja astuta no solo había sobrevivido a su asedio, sino que había convertido su propia traición en la trampa perfecta para su destrucción final. La justicia tiene un sabor dulce cuando se sirve fría en el comedor de tus antepasados, y esa noche, mientras regresaba a mi habitación por mi propia voluntad, sentí que la casa volvía a pertenecerme por completo. El amanecer trajo consigo una luz fría y analítica que desnudó por completo la fragilidad de los planes de mis hijos, mientras yo, sentada en el despacho que alguna vez perteneció a su padre, veía cómo el viejo notario y un equipo de abogados penalistas entraban por el camino de los Olivos para poner fin a esta farsa de una vez por todas. Julián intentó interceptarlos en la entrada, recuperando por un momento su máscara de arrogancia ejecutiva, pero se desmoronó cuando el abogado jefe le entregó una notificación oficial de querella por falsedad documental y administración desleal que yo misma había firmado esa madrugada. Antes de contarte cómo logré que sus propios acreedores se convirtieran en mis aliados para desmantelar sus empresas fantasma y cómo recuperé legalmente cada centímetro de esta tierra antes de que pudieran venderla al mejor postor, dime, ¿crees que la justicia es real si no incluye una lección de humildad para aquellos que usaron su poder para pisotear a los más vulnerables? Tu respuesta es el veredicto final que espero para cerrar esta herida abierta. No hubo necesidad de gritos ni de escenas melodramáticas. El poder de la ley fluía a través de los documentos que yo había rescatado del baúl y del sótano, creando un muro infranqueable entre mi patrimonio y su codicia desenfrenada. Sofía,
Al verse acorralada y entender que su complicidad la llevaría directamente ante un tribunal, empezó a culpar a Julián en un intento patético de salvar su propia piel, revelando así la verdadera naturaleza de su lealtad, una sombra que desaparece en cuanto llega la tormenta. Les informé con una calma glacial que había activado la cláusula de protección de la finca, declarándola patrimonio inalienable bajo la tutela de una fundación que yo misma había creado en secreto, lo que significaba que ni ellos ni sus hijos podrían tocar jamás el litio ni el suelo de esta casa sin mi consentimiento expreso. Sus rostros eran un poema de ruina y desesperación. Habían apostado el futuro de la familia en una partida de cartas donde yo tenía todos los ases bajo la manga, y ahora se daban cuenta de que el precio de su traición no sería solo la pérdida del dinero, sino el exilio total de mi vida y de este hogar. Ernesto lloraba en un rincón, dándose cuenta de que su silencio cómplice le había costado el respeto de la única persona que siempre lo había amado incondicionalmente. Pero mi corazón, endurecido por la noche del asedio, ya no encontraba espacio para la piedad barata. Los abogados procedieron a realizar un inventario de cada objeto de valor, asegurando que nada saliera de la casa mientras se resolvían las auditorías que enviarían a Julián y a sus socios a una investigación criminal que duraría años. Vi cómo el imperio de papel que mis hijos habían construido sobre mentiras y deudas se desmoronaba bajo el peso de la verdad legal, dejándolos desnudos frente a la realidad de su propia mediocridad y fracaso moral. Había pasado de ser la anciana confundida a ser el arquitecto de su propia destrucción, utilizando las mismas herramientas de control que ellos intentaron usar contra mí, pero con la legitimidad que da la justicia y el honor recuperado. Mientras firmaba el último documento que los desheredaba formalmente hasta que no repararan cada daño causado, sentí que el aire de la biblioteca volvía a ser puro, como si el fantasma de la avaricia hubiera sido finalmente exorcizado de estas paredes. No buscaba venganza, buscaba orden. Quería que entendieran que ser familia no es un cheque en blanco para el abuso, sino un contrato de respeto mutuo que ellos habían decidido quemar por un puñado de ambiciones vacías. El sol subió en el horizonte iluminando las tierras que ahora estaban a salvo del ruido de las excavadoras y de la suciedad de la minería, y por primera vez en meses pude respirar sin sentir el veneno de la sospecha en mi garganta. Había ganado la batalla legal, pero el costo humano estaba grabado en los rostros de esos 3 extraños que alguna vez fueron mis niños, recordándome que a veces, para salvar el bosque, hay que dejar que las ramas podridas caigan por su propio peso. El jaque mate estaba dado, y mientras los abogados escoltaban a mis hijos fuera de mi despacho para que recogieran sus pertenencias personales bajo vigilancia, supe que el capítulo de la opresión había terminado para dar paso a la verdadera libertad que solo la verdad puede otorgar. El silencio que ahora reina en la casona ya no es el silencio tenso de la traición ni el vacío de la soledad, sino una paz vibrante y sagrada que fluye por las habitaciones como un río de luz después de una tormenta centenaria. Mis hijos se han marchado, llevando consigo solo las maletas de su vergüenza y las notificaciones judiciales que marcarán el resto de sus vidas, dejándome sola con la tierra que juré proteger y con la dignidad recuperada de una mujer que se negó a ser borrada. Antes de despedirme y cerrar este libro de memorias que hemos compartido a través de las sombras y las luces, te hago la pregunta final, la más importante de todas. Si el precio de tu libertad fuera quedarte solo con tu verdad, ¿tendrías el valor de pagar ese costo? ¿O preferirías vivir en una mentira cómoda pero encadenada? Gracias por acompañarme en este viaje desde la cautividad hasta mi propio amanecer, porque vuestra presencia ha sido el eco que necesitaba mi voz para no quebrarse. Caminé por el jardín hacia el viejo olivo central, sintiendo la tierra firme bajo mis pies
y me senté en el banco de piedra, donde tantas veces imaginé que mi vida terminaba en una derrota silenciosa. Pero hoy, mientras el sol de la tarde calienta mi piel, sé que este no es el final, sino el prólogo de mi verdadera existencia, una donde ya no soy la madre de, ni la viuda de, sino simplemente Clara, la guardiana de un legado de honor que mis manos han salvado del abismo. He contactado con Mateo, mi hermano, y mañana llegará al valle para que juntos empecemos a reparar el daño que el egoísmo de otros causó, devolviéndole su lugar en esta casa y en esta historia que nunca debió serle arrebatada. La casa ya no se siente grande ni amenazante, se siente como un cuerpo que ha expulsado un veneno y que ahora respira con una pureza renovada, lista para albergar risas que no sean hipócritas y planes que no nazcan de la codicia. Miro mis manos, arrugadas por los años, pero fuertes por la voluntad, y entiendo que la vejez no es el ocaso de la inteligencia, sino el momento en que la sabiduría se convierte en un arma de justicia definitiva contra aquellos que confunden bondad con debilidad. No guardo rencor, porque el rencor es una carga que ya no cabe en mi nueva vida. Solo siento una gratitud profunda hacia mí misma, por no haber cedido, por haber luchado contra la carne de mi carne, para salvar el alma de mi familia. El proyecto de la fundación ya está en marcha, asegurando que estos olivos sigan dando sombra a las futuras generaciones, sin que ninguna máquina excavadora profane jamás su descanso, transformando mi patrimonio en un santuario de naturaleza y cultura para el pueblo. Al ver la primera estrella aparecer sobre el horizonte, comprendo que he ganado la batalla más difícil de todas, la batalla por ser la dueña de mi propia realidad hasta el último aliento que me regale la vida. Cierro los ojos y escucho el murmullo de las hojas, que ahora parecen susurrar mi nombre con respeto, sabiendo que la matriarca ha cumplido su misión y que la luz que hoy brilla en mi ventana es una señal de esperanza para cualquiera que crea que su voz ya no cuenta. Soy libre, por fin soy libre, y mientras el aroma del jazmín inunda la terraza, sonrío al futuro con la serenidad de quien sabe que su historia ha sido escrita con la tinta indeleble de la verdad. Mi viaje termina aquí, pero la vida de esta casa y de esta tierra apenas comienza de nuevo, bajo un cielo que ya no oculta secretos, sino que celebra la valentía de haber regresado a la luz, después de haber caminado por el laberinto de las sombras familiares.